Hola a todos, ya me encuentro aquí en Bogotá. Hoy es lunes 23 de marzo y bueno, quería básicamente hacer este video para comentarles cómo fue el final de este viaje y hacerles algunas recomendaciones pues a muchas personas que a veces me dicen que quieren viajar, que me preguntan cómo hago los viajes. Y bueno, la verdad es que muchas personas creen que viajar es algo color de rosa, pero no, pues digamos que hay varios tipos de viajes, ¿no? Uno puede viajar como los turistas normalmente lo hacen, a veces de pronto llegando a un hotel, de pronto buscando un lugar con todo incluido, un crucero o algún tipo de viaje de estos donde ya casi que todo está armado y la probabilidad de que salga algo más es muchísimo más baja. Pero, pero bueno, yo creo que hay otro tipo de viajes que son los que suelo utilizar en donde pues tenemos una incertidumbre bastante grande. Y es al respecto de eso pues que quiero hablar. Bueno, entonces empiezo por contarles que el regreso aquí a Bogotá lo comenzamos a hacer el sábado 21 de marzo. Desde Santa Marta salimos esa mañana. Como les decía, pues no lo hicimos antes, dado a que la ciudad estaba cerrada desde jueves a medianoche. Entonces por eso nos quedamos allá en Santa Marta. Cuando comenzamos a hacerlo, pues bueno, ese sábado en la mañana fue algo muy bonito, porque yo estaba muy feliz, ¿no? Por fin había llevado a mis padres y a mi hermano a ese lugar y es un lugar que me encanta demasiado. Yo tenía cierto temor porque no sabía cómo iban a responder ellos, porque no es un lugar pues para todo el mundo, no hay televisión, no hay muchas de las comodidades y es un poco apartado. Les encantó, entonces eso pues me hizo muy feliz. Fue un amanecer increíble, estaba demasiado feliz y salimos, alistamos el carro y salimos rumbo a San Alberto, donde esperaban pernoctar ese sábado en la noche. Y bueno, todo el viaje salió muy bien. Nos quedamos en un hotel de carretera más adelantico de San Alberto, porque simplemente queríamos descansar y salir a primera hora para aquí, para Cundinamarca. Cuando llegué allá a San Alberto, pues bueno, comienzo a seguir recibiendo malas noticias y sobre todo el anuncio de Claudia López de que iba a ampliar el simulacro hasta el día martes y que iba a mantener la ciudad cerrada. Fue un momento muy complejo porque pues toda la semana básicamente los mensajes, la mayoría de mensajes que recibía eran malas noticias, pero en ese momento como que todo colapsó. Fue un momento un poco crítico porque ya como que se perdía la esperanza de poder volver a casa. De hecho, por ahí tuve un malentendido con algunos amigos porque simplemente me mandaban cosas negativas y no habían soluciones, y lo que necesitaba yo pues era soluciones para llegar a casa. Pues nada, tras el plan igual dijimos pues llegamos a Cundinamarca. Así que esa noche casi no logro conciliar el sueño, pero ya pues me tranquilicé y descansé, dormí y amanecimos el domingo, ayer en la mañana, pues ya con todo el ánimo para volver a casa. Salimos del hotel muy temprano. En el camino, pasando por Santander, nos encontramos con un retén de la policía. Nos detuvieron, nos preguntaron que dónde veníamos, que para dónde íbamos. Nos dijeron que ya no íbamos a poder entrar a la ciudad, que si pasaba el martes y no encontramos dónde quedarnos, pues que nos iban a llevar presos porque tenía cárcel y bueno, más cosas negativas. Finalmente pues nos dejaron seguir porque pues no habíamos incumplido ninguna norma, así que seguimos. Yo tenía una reserva en Villeta porque mi plan era llegar a Villeta, pernoctar allí el domingo en la noche y subir el lunes a medianoche aquí a la entrada a Bogotá para entrar a primera hora del martes, si entrar a la madrugada del martes y pues no tener problema. Sin embargo, pues dado el anuncio que hizo Claudia López, pues ya no vamos a tener posibilidad de entrar el martes hasta ese momento. Así que llegamos a Villeta y pues nada, la decisión fue seguir adelante. Subimos por la tribuna hasta llegar a Facatativá y bueno, subiendo por ese camino en Jalisco hay un peaje y pues ahí había policía. Nos detuvieron de nuevo, dijeron que pues ya no podemos entrar a la ciudad, que está ese retén para eso. Nos preguntaron qué hacíamos, pero nada, pues nosotros, como les decía en el primer video, salimos antes de que comenzara como tal la crisis del COVID, antes de las cuarentenas y eso. Y pues les mostramos las evidencias de los peajes. Pues nosotros estuvimos en el Peñol y en varias partes en Medellín. Entonces pues teníamos ahí como los soportes, tenemos las entradas y se las mostramos, le demostramos pues que efectivamente nosotros habíamos salido antes de la crisis y pues bueno, nos dejaron
nos dejaron continuar. A la entrada a Bogotá, pues nosotros igual veníamos con tapabocas, con guantes. Había un retén del ejército y de la policía. El soldado que estaba dando el paso o que estaba deteniendo los carros, pues nos dio el SIGA y por fortuna pudimos llegar aquí a la ciudad de Bogotá. Ese fue un viaje pues un poco complejo. Me enfrenté a cosas que antes no me había enfrentado. Este es un viaje pues bueno, como todos, pues único. Es la primera vez que salgo pues a conducir en carro. En un viaje tan largo. Yo tengo muy poca experiencia conduciendo carro. La mayoría del tiempo pues estuve manejando yo. Y pues gracias a Dios tengo bastante experiencia pues manejando en carretera, en motocicleta. Entonces pues parte de eso ayudó bastante a poder llegar bien. Y lo segundo es que yo iba con mi familia. Como les decía, yo generalmente viajo solo, sino no suelo ir acompañado. Y esta vez iba con mi familia y pues yo era el responsable de que ellos estuvieran bien. La carga para entrar aquí a Bogotá pues era muy alta porque no sabía con qué problemas me iba a encontrar aquí en Cundinamarca. Y fue muy difícil porque yo pues he sentido un miedo muchas veces andando en carretera, entrando a otros sitios lejanos, pues que dicen que son peligrosos, pero nunca había tenido miedo de volver a casa, nunca había tenido miedo de llegar a mi ciudad, ¿sí? Nunca me habían prohibido la entrada a mi ciudad, a mi casa. Entonces fue una cosa muy difícil, muy terrible. Ahora lo que quiero es hacerles como algunas recomendaciones para los que quieren atreverse a viajar y salir y explorar un poco el mundo. La primera recomendación: comiencen por hacer viajes pequeños. Muchas personas que quieren comenzar a viajar y dicen, no, quiero irme hasta Perú, hasta Chile en motocicleta o quiero, bueno, hacer viajes largos y no tienen experiencia viajando. Entonces pues desde luego que lo pueden hacer, pero yo les recomendaría que comiencen por hacer viajes pequeños. Yo los primeros viajes que comencé a hacer en motocicleta, primero fue a La Calera, luego comencé a ir a Villavicencio, luego hice uno por Boyacá, luego me iba hasta el desierto de la Tatacoa en el Huila, y así fue aumentando como el nivel de los viajes. Ya luego estuve dando la vuelta a Ecuador, bueno, etcétera. Pero fue un proceso gradual y eso es muy importante porque le van dando a uno muchísima experiencia. Uno cuando comienza a viajar, uno lleva un montón de expectativas y un montón de equipaje que no necesita. Y lo primero quizás que uno aprende cuando se vuelve un viajero, cuando comienza a realizar este tipo de viajes, es que no siempre las expectativas se cumplen, ¿sí? Entonces uno dice, no, quiero ir a tal lugar porque quiero ver tal cosa, y resulta que uno llega a tal lugar y está nublado o está lloviendo o pasa alguna situación, uno no puede disfrutarlo. Entonces es muy importante que uno vaya formándose, que uno vaya adquiriendo una madurez y vaya aprendiendo por qué es que son importantes los viajes. Justamente esos días que estábamos allá en la Sierra Nevada de Santa Marta, pues le contaba a mi hermano por dónde era el camino a la ciudad perdida, a la que fui hace un par de años. Mi hermano me preguntaba si realmente valía la pena hacer esa caminata hasta la ciudad perdida, y yo le decía que sí, que vale totalmente la pena. Y me preguntaba que por qué valía la pena, que qué tenía de especial esa construcción para que valiera tanto la pena. Yo le decía que valía la pena no justamente por la ciudad perdida, sino por el camino, ¿sí? Y eso es lo que al final termina valiendo la pena en los viajes. Generalmente vale la pena a veces más el camino que el mismo destino. Y por eso es que seguimos viajando, porque viajar para nosotros significa aprender, significa ganar experiencias, significa aprender cosas que quizás no aprenderíamos de ninguna otra manera. Pero uno, para comenzar a aprender a interiorizar eso y aceptarlo, porque es que es muy difícil a veces uno hacer un viaje larguísimo durante días y uno llegar al destino y que no pueda disfrutar de él. Esa madurez se adquiere poco a poco, realizando viajes más pequeños e ir subiendo gradualmente. Otro consejo muy importante es guardar la calma, ¿sí? Cuando uno se encuentra en sitios de crisis, generalmente uno comienza a recibir mensajes de muchas partes y con muchísima información que muchas veces es errada. Entonces hay que mantener la calma, hay que mantener la cabeza fría, no hay que dejarse llenar la cabeza de malas noticias y de mala actitud. Hay que pensar con la cabeza fría y hay que tomar decisiones
pues acertadas de acuerdo a toda la información que uno va recogiendo también a nivel local. Es muy importante hablar con las personas locales, sí, con las que se encuentran en los territorios, acerca de cómo está la situación de seguridad, la situación alimentaria, qué sitios se pueden visitar, cuáles sitios son de interés y vale la pena ir, sí, por dónde uno se puede movilizar, cuáles son los medios de transporte chéveres. Eso es muy importante. A veces uno mira información en internet o cosas que le han dicho las personas y a veces la información cambia. También vale la pena, por ejemplo, estar atento a sitios en redes sociales o en páginas como por ejemplo TripAdvisor, en donde muchos viajeros colocan información actualizada acerca de los puntos de interés en sitios turísticos. Entonces es muy bueno tener esa información actualizada y pues de primera mano de la gente que está en el lugar. Hay que trazar una ruta siempre que uno hace un viaje. Hay que pensar cuáles son las vías por donde uno podría regresar a casa, tener unos planes de contingencia. Si yo siempre generalmente tengo un plan A, un plan B, un plan C, generalmente tengo varias maneras para sobrevivir o para volver a casa y pues poder estar bien, poder estar a salvo. Entonces el día de ayer, por ejemplo, para volver a casa, yo tenía el plan de contingencia de que si no podía entrar me quedaba en Villeta, si no me quedaba en Facatativá, si no me quedaba en Mosquera o en última, si no había ninguna manera de regresar, el plan era que mis padres durmieran en el automóvil y yo quedarme acampando con mi hermano. Teníamos una carpa para 2 personas, teníamos alimento como para 3 días y teníamos suficiente bebida pues para poder esperar un par de días, y pues conozco algunos sitios donde podríamos parquear y acampar sin ningún problema. Es muy importante prever las dificultades que nos pueden salir en el camino, ¿sí? Hay sitios que generalmente son de alto riesgo por algún motivo u otro, por clima o por orden público o por diversas razones. Entonces siempre es bueno prever cuáles dificultades se nos pueden presentar en el camino y tener un plan para atenderlas. Y bueno, lo más importante al final es siempre tratar de mantener la alegría y el ánimo arriba, tratar de disfrutar cada momento, ¿sí? Porque justamente estamos viajando y de eso se trata el viaje. A veces me preguntan a mí cuál es el mejor viaje que yo he hecho, y por fortuna puedo decir que he tenido muchísimos viajes muy buenos, pero quizás el mejor viaje que he hecho fue un viaje que hice a Ecuador en motocicleta. Fue un viaje que tuve muchísimas dificultades, ¿sí? En donde yo tenía unas expectativas de ver unas montañas, de visitar algunos lugares y no lo pude hacer, ¿sí? No lo pude hacer. Pero fue el viaje que me dejó más aprendizaje, fue el viaje que me permitió conocerme a mí mismo más de lo que yo imaginaba. Por eso es el viaje que más aprecio y el que más guardo. Entonces de eso se trata viajar, de aprender, de conocerse a uno mismo y de vivir nuevas experiencias, de conocer muchas personas y bueno, en ese orden de ideas tratar de ser quizás una mejor persona cada día. Esto era todo entonces lo que quería compartirles en estos 2 videos. Espero que les haya gustado. Si de pronto les gustaría aprender un poco más de viajes o conocer algunas de las experiencias o de las maneras como yo viajo o de las páginas y aplicaciones que utilizo para viajar, bueno, me comentan y vamos viendo si seguimos con estos videos. Espero que se cuiden muchísimo. Por favor, guarden la cuarentena, quédense en sus casas. Quizás nosotros somos jóvenes, estamos bien alimentados, tenemos buenas defensas, pero hay muchos adultos mayores allá afuera. Hay muchísimas personas que tienen enfermedades y son más vulnerables, ¿sí? Ante este coronavirus. Entonces, por favor, quédense en casa, guarden las recomendaciones y ya nos volveremos a ver allá en las calles. Hasta pronto.